Bienvenido a la sesión de estudios sobre los derechos de los pueblos indígenas. En esta oportunidad vamos a abordar la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y haré algunos comentarios con relación a la Constitución Política del Perú. Bueno, vamos a denominar a esta clase como el nuevo ordenamiento constitucional de Venezuela, referido a los derechos de los pueblos y comunidades indígenas en Venezuela. En primer lugar, vamos a dejar claro de que vamos a hablar de la Constitución de 1999. Como primer artículo de esta Constitución a abordar es el título 1 sobre principios fundamentales. El artículo número 9 menciona la importancia de la oficialidad del idioma de los pueblos indígenas. O sea, es de uso oficial en todo territorio de la República Venezolana. Por su parte, el artículo 48 de la Constitución Política del Perú menciona de que, aparte del castellano como idioma oficial, las lenguas aborígenes serán oficiales en los lugares donde predominen las comunidades. De esta manera yo encuentro una limitación, porque ¿qué pasa si el hermano indígena está o estamos en alguna ciudad capital o en la costa? Entonces ya no es oficial. Ese es un debate constante. En ese sentido, el artículo 9 de la Constitución de Venezuela es muy clara y dice que es oficial en todo el territorio. Ahora, en el Perú, en la Constitución de nosotros solamente menciona, le da la categoría de lengua de aborigen. En Venezuela se le da la categoría de idioma. Después, sobre los derechos humanos, garantías y deberes, la Constitución de Venezuela le dedica 8 artículos a los pueblos indígenas, mientras que en el Perú solamente 2 artículos. En el Perú se menciona sobre el régimen de las comunidades campesinas y nativas. No utiliza el término indígena, en la de Venezuela sí. Y bueno, el artículo 119, digo que son 8, el primero, 119 habla sobre que el Estado reconoce la existencia de los pueblos indígenas. Muy importante porque se está reconociendo el ser colectivo de los pueblos indígenas, la existencia de los pueblos indígenas. Y implícitamente está reconociendo el hábitat, el territorio de los pueblos indígenas, el derecho de propiedad a este, que quiere decir que está reconociendo los derechos preexistentes a la República Venezolana. Y manifiesta también que en este articulado que los territorios ancestrales son inembargables, imprescriptibles e inalienables. Se utilizan las 3 Is. En algún análisis previo que he hecho anteriormente en otras constituciones, siempre se estipula, se acostumbra a poner 2 de las Is o 3. En este caso he mencionado 3, pero la Constitución enriquece más agregándole una I más, en la cual manifiesta que es intransferible. Por su parte, la Constitución Política del Perú, en el artículo 89, que es uno de los 2 únicos artículos que dedica a los pueblos indígenas, entre comillas, comunidades nativas o campesinas, estipula solamente que es imprescriptible. Pero esta imprescriptibilidad se va a dejar de lado, o se va a derogar, por decirlo así, porque con las políticas de desarrollo económico, por ejemplo, con diferentes leyes de desarrollo tanto de economía o de hidrocarburos, el simplemente hecho de considerar un territorio indígena como de interés nacional, pues esa imprescriptibilidad queda de lado. Es importante resaltar que la Constitución de 1979 del Perú consideraba 3 de las Is. Finalmente, la Constitución de Venezuela está más enriquecida. Ahora, el artículo 120 habla sobre el aprovechamiento de los recursos naturales. Este aprovechamiento debe ser sin lesionar
la integridad cultural de los pueblos indígenas. Estamos abordando el tema de gobernanza territorial, la importancia de la gobernanza, de la autodeterminación del pueblo, que debe ser permisible por el Estado, para darle un tipo de respaldo de legalidad, pero el derecho internacional dice que tienen el derecho de autodeterminación para poder gobernarse en sus territorios. Entonces, ¿con qué objetivo? Justamente del aprovechamiento de los elementos naturales, no de los recursos naturales, porque en la Constitución del Perú, en la Constitución de Venezuela, manifiesta recursos naturales. Para mí, son elementos naturales que los pueblos indígenas han sabido aprovechar sustentablemente, sin depredar. Entonces, manifiesta de que estos aprovechamientos de recursos naturales, la Constitución de Venezuela dice que debe ser previa consulta. Debe haber una consulta para que pueda haber una manifestación o un consentimiento previo, libre. Entonces, es importante resaltar esto. En el Perú existe la ley de consulta previa. Si bien es cierto, en la Constitución Política del Perú no manifiesta nada al respecto, pero existe la ley de consulta previa. El artículo 121 de la Constitución venezolana habla sobre la identidad étnica y cultural. En la Constitución del Perú menciona la identidad cultural, justamente en el artículo 89. Pero desde el derecho propio, o desde la perspectiva de la cual yo desarrollo, comparto el conocimiento, la identidad étnica es mucho más importante que la identidad cultural. Ojo, desde la perspectiva de los beneficios, desde nuestra filosofía indígena, la identidad étnica es importante. La identidad cultural es más maleable, es más cambiante con el paso del tiempo. La identidad étnica no. Eso lo podemos abordar en otra sesión. Pero bueno, esta identidad, este artículo, mejor dicho, manifestando que reconoce la identidad étnica y cultural, está abordando, reconociendo, validando al ser indígena. El ser indígena que tiene elementos de cosmovisión, de simbología, de espiritualidad, de pensamiento y filosofía. Entonces todo esto de acá está protegido en el artículo 121. Este artículo 121 tiene relación con el artículo 119, porque en el 121 se está reconociendo al ser indígena y en el 119 al ser colectivo, a la comunidad indígena. Bueno, también este artículo 121 manifiesta que para poder mantener esa identidad étnica se debe de estructurar, establecer la educación propia. Obvio, la educación con pertinencia cultural, la educación con pertinencia étnica es muy importante. Si bien es cierto, en Venezuela existen universidades indígenas excelentes, en Colombia también. En el Perú no existen universidades indígenas, solamente existen universidades interculturales. Es un paso previo a la universidad indígena, pero todavía no hay esta realidad. Esta educación propia va a contribuir definitivamente a fortalecer esta identidad étnica y debe de prever pues al idioma, por ejemplo, ¿no? Debe ser en idioma originario para de alguna manera fortalecer también este elemento, vamos a decir, importante de un pueblo indígena. El artículo 122 es asombroso porque habla sobre la salud de los pueblos indígenas. O sea, está abordando la importancia, está poniendo sobre el tema, sobre la agenda constitucional, la importancia de la salud tradicional, la medicina tradicional, la medicina ancestral, aquel manejo de las hierbas, de los frutos, de las raíces, que está a manos de nuestros sanadores, de nuestros curadores, de nuestros hueseros, de nuestras parteras. Entonces esa arbolaria o farmacopea, como le dicen en algún otro lugar, en Bolivia si no me equivoco, es
está de alguna manera tutelada por el conocimiento tradicional. Entonces es importante que este artículo resalte de que el Estado reconoce esta medicina tradicional. En la Constitución Política del Perú no hay ningún artículo específico al respecto. El artículo 123 habla sobre que los pueblos indígenas tienen derecho a mantener y promover las prácticas propias económicas. Estamos abordando la gobernanza, una vez más, económica, la autonomía de los pueblos indígenas para poder seguir utilizando los usos y costumbres con respecto a su economía. Estamos hablando de que con esta gobernanza económica de los pueblos indígenas sobre un territorio debe de darse gracias a una autonomía territorial y tener soberanía sobre un espacio o territorio ancestral. Este desarrollo de economía propia en esta Constitución estipula de que debe de sumar y debe de participar con la economía nacional. Para esto deben de haber programas de formación profesional que consideren a los pueblos indígenas a acceder a esta clase de educación técnica o superior profesional para poder seguir manteniendo las economías propias. Y obvio que para muchos profesionales indígenas que entren al sector público o privado se deba de velar con una legislación laboral específica. Por otro lado, con respecto a la Constitución Política del Perú, en el artículo 88 de la Constitución manifiesta sobre el régimen agrario de las comunidades campesinas y nativas. O sea, como que aborda a conciencia de que solamente hay una actividad de pueblos indígenas o comunidades, cosa que no es muy acertada porque está limitando ese derecho constitucional, que quiere decir que solamente son agricultores o agrarios. No, también hay agricultura, también hay arte o artesanía y otro tipo más de actividades como el turismo étnico, que también está en auge, el turismo espiritual, etc. El artículo 124 aborda sobre la propiedad intelectual de los pueblos indígenas, esa propiedad colectiva que ha sido transmitida por conocimiento tradicional de generación en generación. Entonces, este artículo 124 aborda sobre la protección de este conocimiento, de estas técnicas, de estos sistemas, de esta ingeniería ancestral, ¿no? Sobre el manejo justamente de los recursos genéticos, del manejo de la biodiversidad. Este artículo prevé o protege de alguna manera para que no se realice la piratería sobre conocimientos sobre la biodiversidad, ¿no? O sea, prevé de que ninguna persona puede apropiarse, registrar o patentar estos conocimientos ajeno a los pueblos indígenas. Debe de ser como propiedad colectiva. La UNESCO tiene mucho material y la Declaración de las Naciones Unidas al respecto del conocimiento tradicional. Recomendable revisar. El artículo 125 habla sobre la participación de los pueblos indígenas. El Estado garantiza la participación de los pueblos indígenas en la Asamblea Nacional, en las entidades federativas o estatales, conforme a ley. Una vez más estamos abordando el tema de participación y representación que recoge este artículo 125. En la Constitución Política del Perú expresa una cuota, pero no es específicamente como lo hacen acá en la Constitución de Venezuela, porque se establece que debe haber una cuota
de participación de grupos etarios, de género, incluido pueblos indígenas. Entonces, es muy genérica. Creo que la especificidad en este caso contribuye mucho a esclarecer, dejar las reglas claras de participación. Y eso lo vamos a ver al final con las disposiciones transitorias del números, la sexta y la séptima. Pero en este caso, la Constitución Política del Perú no es muy específica. El artículo 126 habla sobre los pueblos indígenas y dice que los pueblos indígenas forman parte de la nación venezolana, del Estado venezolano. Y es importante porque es un reconocimiento social con respaldo jurídico, o de repente es un reconocimiento sociológico jurídico, o desde la sociología del derecho, dentro del estamento pues, constitucional. Pero es importante porque, por ejemplo, recuerdo que en la Constitución de México manifiesta de que los pueblos indígenas son componente de los estados federados mexicanos. O sea que son una parte unitaria o una unidad de la sociedad mexicana. Y eso es importante reconocer. Yo considero que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que es federativa, es una de las mejores. Y si revisamos las constituciones estatales, es mucho más enriquecida como la de Bolivia. En la Constitución Política del Perú, desde mi perspectiva, no aborda mucho esto. Habla de una unidad nacional, sí, pero no es muy enriquecida como la que de alguna manera es la de México. Regresando a la Constitución de Venezuela, hemos repasado 8 artículos dentro del capítulo dedicado a los derechos de los pueblos indígenas, más el primero que era de idioma, como derecho fundamental. Ahora vamos a pasar a revisar, ya fuera de este capítulo específico de pueblos indígenas, sobre el poder público estatal. Cada estado venezolano tiene un consejo de planificación y el artículo 166 indica de que los pueblos indígenas deben de participar de estos consejos de planificación, sea a nivel de estados, sea a nivel de alcaldías, municipios. Por su parte, en la Constitución Política del Perú, de alguna manera, manifiesta de que la participación de los pueblos indígenas, comunidades nativas, y ojo, digo que no es específica, es más genérica porque también habla de género y grupos etarios, dice que deben de participar en los consejos regionales. Acá en el Perú hay regiones, en Venezuela hay estados. Entonces, de alguna manera, hay ahí artículos que están preveyendo o poniendo sobre la mesa la importancia, la inclusión de los pueblos indígenas. Y para ir terminando, cuando hablamos del poder público municipal, el artículo 181 habla sobre los ejidos, los cuales son inalienables e imprescriptibles. Pero ahí menciona en su segundo párrafo que las tierras de los pueblos indígenas, los hábitats de los pueblos indígenas, ¿no?, están exentuadas de ser consideradas, catalogadas como ejidos. Esto es muy importante, porque como hablábamos anteriormente, en el artículo anterior hablaba que es inalienable, imprescriptible, pero con esto en la Constitución Política del Perú menciona que los espacios de comunidades que caigan en situación de abandono o que el Estado la pueda evaluar como tierras eriazas o tierras muertas, van a pasar a ser posesión del Estado y ellos van a poder de alguna manera administrarla, ¿no? Entonces este artículo 181 me parece importante porque se está protegiendo.
a que los territorios ancestrales de pueblos indígenas no sean considerados espacios ejidales o como ejidos. Seguidamente, cuando hablamos del Poder Legislativo Nacional, el artículo 186 estipula que los pueblos indígenas de la República Bolivariana deben de elegir a sus diputados. Expresamente dice 3, no sé si habrá cambiado. Pero es importante porque este artículo porque una vez más estamos abordando sobre la participación y representación de los pueblos indígenas en la máxima representación después del poder nacional o poder ejecutivo, que es la parte legislativa. En el caso del Perú sería el Congreso de la República Peruana, allá Asamblea Nacional Venezolana. Después, cuando hablamos en el capítulo del Poder Judicial y Sistema de Justicia, artículo 260, cuando hablamos, 21, cuando hablamos, el artículo 260 habla sobre que las autoridades legítimas de pueblos indígenas pueden administrar justicia. Estamos abordando el tema del derecho propio explícitamente, porque el derecho propio tiene como elementos a las autoridades ancestrales. Tiene la jurisdicción especial indígena o jurisdicción especial comunitaria o jurisdicción comunitaria, como dicen acá en el Perú. Están hablando sobre los castigos, sobre la sanación. Entonces, estamos hablando de las audiencias, de los cabildos que administran justicia, en el caso de Colombia, cabildos. Entonces, de alguna manera, este artículo es importante. En el artículo 89 de la Constitución Política del Perú habla sobre que las comunidades nativas y campesinas pueden administrar justicia en su jurisdicción. O sea, de alguna manera hay una conexión en estos artículos, 260 de Venezuela con el 89 de la Constitución Política del Perú. Pero este artículo debe ser, desde mi perspectiva, un poco más enriquecido, o ya las leyes específicas van a fortalecer el tema de la administración de justicia, el derecho propio. Y este artículo manifiesta, la de Venezuela en el 260, que se debe de, la administración de justicia ancestral o indígena debe de coordinar con la administración de justicia estatal. En el Perú existe una ley de coordinación, entonces vamos en el mismo camino. El artículo 281 habla sobre las atribuciones de la Defensoría del Pueblo. Literalmente el numeral 8 dice que la Defensoría va a velar por los derechos de los pueblos indígenas y ejercerá acciones necesarias para garantizar la protección de ellos. Ese es un mandato de derecho internacional de los derechos de los pueblos indígenas, Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Pueblos Indígenas y Tribales. Entonces se está cumpliendo con ese mandato dentro de la Constitución, igual en el Perú. Cuando se habla de la seguridad nacional, en la Constitución de Venezuela, habla sobre los principios de seguridad de la nación, artículo 327. Habla sobre, es interesante, habla sobre las líneas de frontera, la franja de frontera, la cual debe de ser, de alguna manera, debe de tener regímenes especiales de protección. Pero acá expresa de que en franjas fronterizas donde hay pueblos indígenas, estas deben de ser de alguna manera protegidos bajo un régimen especial. La importancia de las fronteras con pueblos indígenas. Colombia y Venezuela tienen pueblos binacionales, así que es muy importante. Bueno, en la mayoría de América abyayala. Entonces, en disposiciones transitorias, la disposición transitoria sexta habla sobre la prioridad de los pueblos indígenas que deben de tener leyes específicas, que deben de ser motivadas estas leyes orgánicas para poder de alguna manera garantizar sus derechos. Pero ahí estamos hablando de inclusión. Y pasando la cláusula a la disposición transitoria séptima, es importante porque una vez más aborda sobre la participación y representación de los pueblos indígenas. Dice que deben de representar los pueblos indígenas a sus diputados, diputadas, establece 3 regiones con representación indígena, la occidente, sur y la del oriente. Inclusive estipula 4 requisitos para poder ser representantes
en estos Asamblea Nacional, estatales, etc. Entonces, esto también está débilmente estipulado en la Constitución Política del Perú, porque es una ley, no es específica, es genérica. Bien, quiero dejar claro que las constituciones políticas de cada país son instrumentos importantes, pero a veces son muy lindas en su contenido, en su redacción. Terminan siendo etéreas. Pero lo que deseo dejar claro es que somos los indígenas, las autoridades indígenas y los abogados indígenas quienes debemos contribuir a que este ejercicio de derecho constitucional se cumpla. Muchas gracias. Mi nombre es Wilfredo Chao de la Organización Internacional de Derechos Indígenas y en Perú, OIDI Perú. Gracias.